detrás de muchísimos escolares hay chicos que han sufrido trato. Así es. Hay chicos que han sufrido un acoso pertinaz. No estoy justificándolo, cuidado, pero como profesional de la criminología me gusta buscar el porqué, comprender, entender. Por ejemplo, hemos tenido un caso reciente en España que ha dado muchísimo revuelo, que es el de Dani Alves. Bárbaro. El pueblo pide ese linchamiento, ¿vale? No hay pena que valga. Hay que darle, hay que darle. ¿Les parece poco incluso una petición de 12 años de prisión? Por favor, en España castigamos con 10 años. No, el odio de 10 a 15. ¿Te parece poco pedirle 12? Francisco García Escalero. Francisco García Escalero es conocido como mendigos. Mata a 11 indigentes y practica la... Ya se come parte de los cuerpos de sus víctimas. Era un esquizofrénico. Había dejado restos de semen sobre la niña. No tenía defensa, Fepo. Pues no. No tenía defensa. Yo le invito a que lleguemos a un acuerdo. Que en vez de 15, 20, le caigan 12. Dice que no. Defensa de perfil bajo. Señorías, mi cliente dice que no ha sido. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy estamos en un capítulo especial. Estamos con la abogada criminalista Beatriz de Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Todo un placer. Muchas gracias por aceptar. Yo sé que el tiempo apremia, así que, ¿qué te parece si antes de que empecemos nos cuentas quién eres y a qué te dedicas? Yo soy Beatriz de Vicente de Castro, soy abogada penalista en ejercicio. Desde hace ya voy camino de los 30, me conservo divinamente, 30 años de profesión. Soy también letrada del turno de oficio. Esto significa que, vamos a decir que asisto gratuitamente a personas necesitadas. ¡Órale! En el ámbito penal. También soy máster en investigación y análisis criminal, una friki de la criminología. Soy profesora universitaria y una alumna sempiterna, porque pobre del que se llame es sabio porque será un necio. Y también colaboro habitualmente en España como asesora técnica en materia jurídica y criminológica en medios de comunicación. Muy Así bien. que bueno, Y tengo ahora mismo que estoy encantada, estoy haciendo un podcast que se llama Bestias en Podimo. Yo estoy especializada en criminalidad violenta y sexual. Así que bueno... Wow, de hecho estuve viendo varias cosas, está súper interesante tu podcast, está muy muy bien. Vamos a poner de todos modos, ya saben, los enlaces aquí abajo para que puedan en un clic pasar directamente. Genial. Y suscribirse. Beatriz, una pregunta que creo que es una cosa muy recurrente, sobre todo entre las personas que nos empezamos a entrar en esto porque llama la atención, pero creo que es importante definir qué es un criminal. Es muy interesante porque, mira, la criminología es una ciencia multidisciplinar que de hecho te permite ver todo con una perspectiva muy amplia. Estudia el delito, el delincuente, la víctima, las formas de control social. Decimos que somos multidisciplinares porque bebemos de distintas fuentes. El derecho, la biología, la sociología, la medicina, la antropología, incluso la embriología, las matemáticas. No hay numerus clausus. Cuando tú me preguntas, ¿qué es un criminal? Desde esa perspectiva, vamos a decir multidisciplinar y multifocal de la criminología, hay distintas formas de definir qué es un criminal. Desde una perspectiva jurídica, dirías el infractor de una norma, el que comete un delito. Es demasiado, vamos a decir, legalista. Es diría una definición sesgada. También podrías decir simplemente el que perturba la paz del grupo. ¿Sería demasiado sociológica? En realidad tu pregunta es muy interesante, porque la contestación es que un criminal es un ente biopsicosocial. ¿Qué significa eso? ¿Es alguien diferente a ti? ¿Es como decía Lombroso, el eslabón perdido? ¿Nacemos malos? ¿Unos son malos y otros son buenos? No, es una persona como cualquiera, que por determinadas circunstancias comete un delito. Y decimos que es un ente biopsicosocial, atendiendo a esa trisonomía que nos permite comprender la conducta humana en general y la criminal en particular, porque es un sujeto cuyas causas, o sea, un sujeto que actúa motivado por tres causas principales biológicas,
psicológicas y sociales. Claro. O sea, que cuando queremos comprender por qué alguien comete un delito o por qué alguien actúa de cualquier manera concreta, sea o no criminal, respondiendo a tu pregunta, busquemos en lo biológico, en lo psíquico y en lo social. Así que un criminal es un ente biopsicosocial que por unas circunstancias determinadas infringe una norma. Por ejemplo, a ver. Porque antes de que sigas, sí. Un Yanomami que defiende a su tribu y mata al enemigo es un asesino. Exacto. No. Es un guerrero defendiendo a su tribu. Y es el mismo Yanomami cabreado en Gran Vía, aquí en Madrid, que le corta la cabeza a su vecino del Quinto para defender a su familia. ¿Es un criminal? Sí, es un asesino. Porque el Código Penal español establece que el que mataría a otro es reo de homicidio. Así que, en realidad, ¿qué es o no es delito? Ya no un delincuente, es un constructo social. Cada sociedad, dependiendo de coordenadas geográficas, históricas, culturales, establece qué es y no es delito. Así que si el criminal podemos definirlo como un ente biopsicosocial, el delito es un constructo social. Y cada grupo social determina qué es o no es delito, y en determinados momentos en España, hace 50 años, 60 años, ser homosexual era un delito que conllevaba penas de prisión. Por favor, hoy en día un ejercicio libre de la sexualidad, pero en Arabia Saudí te pueden colgar por ello. En Nigeria le cortan el clítoris a las niñas. Si es la madre nigeriana hiciera eso aquí en Madrid o en Barcelona, cometería un delito muy grave de mutilación genital con penas de prisión de hasta 12 años. ¿Que eso no es delito? Por tanto, depende de dónde estamos, en qué cultura nos movemos y en qué momento histórico. Todo relativo, como verás. Todo es muy relativo, y fíjate que ese es un tema que me parece súper importante, sobre todo en el contexto de... tenemos mucha gente de Latinoamérica que escucha este podcast. Y una escuela criminológica impresionante. Tenemos mucho que aprender de vosotros. La criminología, el mundo anglosajón tiene una criminología muy poderosa, pero toda Latinoamérica tiene una escuela criminológica impresionante, activa, móvil, y luego es un gran laboratorio. Pero hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Yo veía el tema de que se trata distinta a la víctima o al criminal dependiendo de su sexualidad. Y en Latinoamérica es un factor muy importante porque además en las redes sociales el público toma la parte de juez. No lo son, pero creen que tienen el poder de juzgar a una persona, y además sí mueven en masa a las partes legales que tienen que juzgar al criminal. A ver, tú me estás preguntando varias cosas a la vez. Sí, es que hay un tema. Me estás preguntando varias cosas. Uno, me hablas de la perspectiva de género. Sí. La perspectiva de género es identificar, vamos a decir que es una forma de pensar, un método de trabajo, que te permite identificar las causas de exclusión o diferenciación o desigualdad entre género femenino y masculino en cualquier ámbito. Y para intentar, oye, una vez que descubres aquí hay exclusión, aquí hay desigualdad, aquí no hay un trato igualitario, pero no solo en el ámbito jurídico, social, médico, intentar evitar esas diferencias o tenerlas en cuenta. Cuidado, en el ámbito clínico hay que tener en cuenta que no le sienta igual un tratamiento a una mujer que a un hombre. Así es. Entonces, eso por un lado. Que haya un trato diferenciado, todos somos iguales ante la ley. El derecho penal mexicano y el europeo o el español se parecen muchísimo. Somos muy garantistas y tenemos los mismos derechos. Entonces, el hombre y la mujer no son diferentes ante la ley. Cosa distinta es que en España tenemos una ley de violencia de género en el que la agresión de un hombre hacia una mujer se castiga especialmente. Vosotros tenéis un problema con el feminismo importantísimo. Importantísimo. Probablemente superior al de Europa. Tenéis, de hecho me estoy acordando incluso de Ciudad Juárez, impresionante, donde se llegan a confluir desde el proxenetismo, la explotación sexual, hay quien habla incluso de turismo sádico, bueno, una cosa impresionante. Vuestros niveles de criminalidad contra las mujeres son muy importantes, pero eso no significa que tengamos que tener un trato diferenciado hombres y mujeres. Cuidado también cuando somos castigadoras. Estoy pensando en Juana Barraza, vuestras madritas. Cuidado. Como verás, la criminalidad en tu país me fascina. Entonces, no creo que sea
es verdad que por cada, y eso lo dicen las cifras de detenciones, de juicios, de condenas en el ámbito penitenciario, y ocurre en España y en gran parte del mundo, bueno, por no decir en todo el mundo. Normalmente por cada 9 delitos que comete un hombre, solo 1 lo comete una mujer. Hay muchas razones, desde orden biologicista, la testosterona, hormonas, razones sociales, razones de tipo psicologicista, desde modelos de aprendizaje, sistemas de control, muchísimas que explican esas diferencias en cuanto a la forma de delinquir. Pero en la forma en que deben tratarnos no creo que deba haber una diferencia, de ahí debemos ser iguales en derechos y obligaciones. Tú planteabas otra cuestión, y es el peso que tiene la opinión pública a la hora de juzgar. Bueno, es importante, vivimos un momento muy complicado. Las redes sociales se han convertido en una especie de altavoz, sí, que magnifica cosas que a veces ni siquiera merecen ese efecto lupa, ¿no? Y que a veces condenan o perdona o ajusticia a determinadas personas o determinadas situaciones sin demasiados conocimientos, sin darnos cuenta de las variables, los matices. Es como el otro día, por ejemplo, aquí en España había un vídeo de unos policías haciendo una intervención. Y entonces el grosso de la opinión pública criticaba la intervención policial como abusiva. Pero claro, aquello era un vídeo editado y cortado, en el que yo de pronto veo a un policía que tiene a un sujeto en el suelo esposado y que tiene a otro que le da un golpe. Abuso policial. Cuidado, ¿qué ha pasado antes? Cuando tienes el conocimiento completo, te das cuenta que esos 2 sujetos acababan de poner a una chica en el cuello, que tenían una peligrosidad criminal enorme, que tenían aterrado al barrio, y que la policía lo que está en ese momento es intentando reducir a 2 sujetos que están poniendo en peligro la seguridad ciudadana. Y que cuando ves a un policía que agarra a otro y otro viene y le da es que le ha pegado en el suelo, que le está arrancando de un mordisco un dedo. Entonces, creo cambia que el contexto. Nos falta información. Nos falta información y tenemos, yo creo que la osadía a veces de la ignorancia, de juzgar. Incluso cuando casos criminales, tenemos que comprender por qué alguien es como es, por qué alguien ha llegado hasta ahí. Ocurre mucho, por ejemplo, en el acoso, no sé cómo vais vosotros con ese problema, el tema del acoso escolar. El gran número de los en masa en Estados Unidos, sí, escolares, la gran mayoría son, me encanta El Señor de los Anillos, me refiero a la trilogía. ¿La obra? Sí, y me voy a ir a la trilogía, a la película del genial Peter Jackson, sí, genial. Que era un orco, un elfo torturado, un ser de luz maltratado. Detrás de muchísimos escolares hay chicos que han sufrido trato. Así es. Hay chicos que han sufrido un acoso pertinaz. No estoy justificándolo, cuidado, pero como profesional de la criminología me gusta buscar el porqué, comprender, entender. Y vuelvo a tu pregunta. Juzgamos, decías, es que la opinión pública, creo que muchas veces, la pena de que me la otra, qué monstruo. No dudo, bueno, yo estoy completamente en contra de la pena, sobra que os diga, pero creo que nos hace falta un poco más de reflexión. Es verdad que lo que ha hecho es terrible. Es verdad que un sujeto, pues Chon Sui, Virginia Tech, 32 alumnos muertos. Sí, es una monstruosidad lo que ha hecho. ¿Sabíais que sufrió un acoso voraz por parte de sus compañeros? No lo justifico. Pero cuando uno comprende de todo lo que ese chico pasó, permite comprender que no entender. Comprender es descifrar y entender es tender hacia lo mismo. No voy a entenderte. Voy a comprender. Voy a comprenderte. Entonces, bueno, creo que nos falta un poco de reflexión. Fíjate que yo como abogada, cuando tengo un jurado, no sé si en México tenéis tribunal del jurado. Sí. Pues cuando elegimos a los miembros del jurado, vamos haciendo preguntas. ¿Sabéis que depende de la posición que tenga? ¿Busco una persona joven o una persona mayor? ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque la gente joven es muy castigadora. ¿Ah, sí? Sí. Las canas
dan benevolencia. Los años saben lo que desconocen los días. Wow. Las personas más mayores, si soy defensa, voy a buscar a personas que tengan de 50 para arriba, porque la vida les hace ver las cosas de otra manera, les hace decir, espera, ¿qué ha pasado? Eso que hablábamos, biopsicosocial, que es todos los elementos que confluyen alrededor de alguien. La gente joven es mucho más castigadora. En cambio, si soy acusación, buscaré a alguien joven. ¡Buah! Mira lo que ha hecho. ¡Buah! ¡Qué monstruo! Porque no van a tener esa reflexión. Así que volviendo a tu pregunta, el juicio del público tiende al linchamiento. Es que fíjate que hubo 2 eventos muy importantes en México en últimas fechas. Uno fue la secuestro de una niña. Sí. Y cuando detienen a los secuestradores era una mujer y unos muchachos. Uh-huh. La gente retiró a esta gente de las patrullas. Esto ocurrió hace 4 días. Así es. La ley de Lynch. Lynch es un general norteamericano. Ajá. Que en la guerra de secesión estableció lo que probablemente sea uno de los comportamientos más execrables que puede tener el ser humano, que es el linchamiento. Y estableció la ley de Lynch, la posibilidad de que el pueblo, sin juicio, pudiera ejecutar al que se presume es un delincuente. Y el problema es que terminas cometiendo una auténtica barbaridad. A mí me preguntan muchas veces como abogada penalista, ¿cómo puedes defender a un culpable? Primero que todo el mundo tiene derecho a una... Pero esto no es una frase hecha, una defensa. Es que lo que hace que una sentencia, FEPO, sea justa, uh-huh, es que tienes derecho a defenderte. Si yo te acuso de haber sido una niña y eres incapaz de darme una explicación que exculpe tu conducta, la sentencia es justa. Mereces pues una cadena perpetua, 30 años de prisión, porque lo que hiciste es horrible. Pero el juicio ha sido justo, te he dado la posibilidad de defenderte, de ejercer tu defensa, de proponer medios de prueba. Pero el linchamiento convierte al final al que lo ejecuta en alguien peor que esa mujer. Esa mujer hizo algo terrible. Uh-huh. Pero no sabemos si estaba forzada, si estaba nada. No sabemos qué había detrás, o si era una enferma mental. Insisto, no lo justifico. Pero, por ejemplo, el crimen de... Aquí tuvimos a Beatriz, Francisco García Escalero. Francisco García Escalero es conocido como el Mendigos. Mata a 11 indigentes y practica la... Ya se come parte de los cuerpos de sus víctimas. Era un esquizofrénico, abocado a la indigencia, sumido en sus delirios, alcohólico, con una vida detrás terrible. No justificas esos hechos, pero cuando llegó el juicio, fue absuelto por enfermedad mental profunda e ingresado en un centro psiquiátrico. Y todos permitimos comprender por qué alguien había cometido semejantes barbaridades. Hubiera sido justicia que aquel hombre que había segado la vida de otros 11 hubiera sido apaleado hasta la muerte. Por supuesto que no. El linchamiento suena que sí, pero no. Bueno, hace no mucho, no me acuerdo exactamente, no sé si fue en Perú, en Bolivia, se pretendía recuperar la jurisdicción indígena. Y la jurisdicción, y creo que fue Evo Morales, la jurisdicción indígena permitía, pues que de algún modo el pueblo aplique la justicia. El problema es que la masa, decía Ortega y Gasset, que el individuo piensa, pero la masa no. Da mucho miedo. Da mucho miedo, claro. Sobre todo porque también pasa en este grado lo que comentabas. No sabemos si esta mujer estaba siendo forzada, que están las personas que antes de un juicio consideramos que son culpables, pero resulta que en realidad también son víctimas, son inocentes, fueron inculpados por cuestiones políticas, sociales, eso es terrible, eso es terrible. Imagínate juzgarlos así. Y los falsos culpables. Así es. Porque los falsos culpables son personas que desde que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, personas que se han visto forzadas a realizar algo porque están o que han sido denunciadas falsamente.
Porque eso existe. De hecho, quisiera hacerte una pregunta al respecto, porque viendo muchas cosas en otros podcasts donde te han invitado, he notado que a veces sacan de contexto tus palabras. Mucho. Al no entender exactamente a lo que te refieres. Pero, en algún caso que recuerdes que tú hayas estado involucrada, el hecho de buscar la justicia fue sacado de contexto de una manera muy clara para ti. A ver, el hecho de buscar la justicia, tú dices algo importante, siempre va a haber haters, siempre hay personas predispuestas a malinterpretar o a odiar. Si digo que yo no soy especialmente feminista, es que dices que es machista. No, lo que no tengo es un feminismo radical, el que castigo al hombre por ser hombre, pero por supuesto que quiero igualdad de derechos y obligaciones. Si digo que una víctima entró o asumió unos riesgos que aumentaron su posibilidad víctima, no la estoy culpabilizando, simplemente lo estoy analizando. Entonces, por ejemplo, hemos tenido un caso reciente en España que ha dado muchísimo revuelo, que es el de Dani Alves. Bárbaro. El pueblo pide ese linchamiento, ¿vale? No hay pena que valga. Hay que decirle, hay que darle. ¿Les parece poco incluso una petición de 12 años de prisión? Por favor, en España castigamos con 10 años. No, el homicidio de 10 a 15. ¿Te parece poco pedirle 12? Tampoco quieren... Entonces, cuando yo valoro como profesional y como criminóloga, cuando hago un análisis de este asunto... Ajá. Hay muchas voces disonantes y hay contexto a tu pregunta. La justicia nos dará a todos lo mismo, sino a cada uno no es lo suyo. No es una frase mía, es una frase de la Revolución Francesa. Entonces, la realidad es que cuando antes hablábamos de qué es la criminología, pues el análisis del delito, del delincuente, de la víctima, cuando tú coges esa triple vertiente, utilizas además lo biológico, lo psicológico, lo social, utilizas el derecho, la antropología, todas las fuentes de conocimiento posibles, y las sometes o las utilizas para someter a análisis un caso como este, bueno, pues te das cuenta que la criminodinamia hace referencia a la dinámica comportamental entre agresor y víctima. Entonces, claro, no es lo mismo una agresión sexual de noche en la calle a una chica con un golpe detrás de un árbol que una agresión sexual en la que dos personas se han atraído, se han gustado, se han acercado, han empezado, han llegado un momento... Alguien ha dicho no, el otro no ha parado. No es lo mismo esa criminodinamia que una criminodinamia de total confrontación. Entonces, en este supuesto, yo he preferido, creo que ser justa y hacer un análisis lo más neutral posible, reconociendo, por supuesto, pues que es lo que yo venía a decir en ese podcast, que creo que los dos pasarían, agresor y víctima, pasarían un polígrafo, que él siempre actuó pensando que no hacía mal. Es una distorsión cognitiva, caballero. Es una interpretación errónea de la realidad. Hay hombres que creen que lo que están haciendo, que segura que le gusta a la chica y no le está gustando, y ella no está mintiendo. Para ella aquello fue una... Entonces, en ese contexto, pues yo lo que defendía es que me parecía que la sentencia era justa, que 4 años y medio eran correctos, y que, bueno, un poco analizaba desde esa perspectiva la causa. Madre mía... Salía una muy grande. Puede que ahora se vuelva a liar, vete tú a saber. Sí, seguramente. Sobre todo porque lo comentabas. O sea, al no tener toda la información, solo te cuentan que Dani Alves cometió este crimen en contra de una mujer. Claro, te dicen, Dani Alves, el futbolista, a una mujer y la con violencia. Entonces, claro, tú te vas en tu imaginario, claro, a la paliza. Claro, yo soy penalista pura y dura, Fepo. Entonces yo veo en las que hay lesiones gravísimas, desde introducción de objetos, comportamientos absolutamente vejatorios, golpes que destrozan a la víctima. No te puedes imaginar las barbaridades que veo. Entonces, este tipo de estaría en la graduación menor, pues una chica y un chico que se atraen, que empiezan teniendo relaciones y que luego hay una retirada sobrevenida, lo que llamamos retirada sobrevenida del consentimiento, que a mitad de la relación te digo, Fepo, hasta aquí. Y tú, no hombre, no, pero espera que termino, que a partir de ahí me estás forzando porque yo estoy diciendo que no. Pero claro, no podemos medir igual, con la misma severidad, una víctima así que la
con un total desconocido, con alguien que no conozco, con mucho más ejercicio de violencia, y eso lo ha valorado la sala. Oye, ¿y el señor Dani Alves está en prisión? Ahora ha salido en libertad provisional a espera de la firmeza de la sentencia. También que dice ha comprado su libertad. No. Es un ejercicio de libertad provisional, lleva 1 año en prisión de una pena de 4 años y medio, y si el Tribunal Supremo ratifica, que probablemente ratificará la condena, tendrá que volver. Entonces, cualquier ciudadano se puede acoger a esa libertad provisional. Yo creo que el riesgo de fuga ha decaído por completo. Entonces, bueno, yo comprendo, muchas veces el derecho penal es muy filosófico, Pepo, porque hay que valorar muchas cosas. La actuación, la intención, los hechos, las pretensiones. Entonces, hay conceptos que probablemente para la ciudadanía resultan muy confusos o que no se pueden llegar a entender. Porque cuando dicen, no, es que cuando una mujer dice no a un hombre, bueno, claro, pero si dice no a un hombre en medio de una relación sexual, a lo mejor el hombre no es capaz de interpretar correctamente ese no, que debe hacerlo. Cuidado, que no lo estoy justificando. Estamos moviéndonos en el campo de la comprensión. Y creo que muchas veces la gente justicia sin comprender. Y volvemos a lo de antes. Comprender no es entender. Así es. Y de hecho me gustaría saber cuál es tu visión. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en esta parte de América, al llegar a España, al llegar a Europa, posiblemente vayamos a Suecia, inmediatamente te encuentras con cosas que son distintas a la manera en la que tú vives el día a día. Dime algo que te haya, por favor, algo que te haya sorprendido mucho, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el orden al momento de manejar. Y sé que en otros países es todavía mejor. En la limpieza en las calles, la manera en la que la gente... ¿Te parece que somos un país limpio? A comparación, lamentablemente, de México, sí. Pues si te paseas por el sur, yo me he criado en Cádiz, yo diría, fíjate que en la misma medida eso tiene mucho que ver con los patrones educacionales. El sur es bastante más sucio y en la misma medida que vas avanzando hacia el norte, te sorprende que en el País Vasco, en Cantabria, no ves un papel en el suelo. Te paseas por mi Cádiz amado, ¡ay! Y el niño coge un poco, lo come y lo tira, y es algo que tiene mucho que ver con la educación. Y tiene que ver con la política también. Bueno, porque nos están llevando ciertas cosas. Nuestro Estado yo creo que educa poco. Si vais a viajar al norte de Europa, el Estado en países nórdicos es mucho más paternal. De hecho, tiene mucha más asistencia social, mucho más cuidado del ciudadano que está desatendido. Creo que es un Estado más paternal. Nosotros no tenemos un Estado tan paternal. Y reconozco, estuve en México DF. ¡Wow! Impresionante. La ciudad va muy rápida, ¿no? Impresionante. Yo me tildo de ser una mujer valiente y me acojono. Y por ejemplo, ¿te has dado cuenta que la gente cruza la calle? No, aquello era una locura, pero claro, como yo me he criado muy cerquita de Marruecos, país al que adoro, por cierto, y siempre te recibe con los brazos abiertos. Bueno, si a ti te parece caos la forma de manejar, como decís vosotros, en México, tú no te haces una idea. En Marruecos, porque ya en Marruecos las rotondas no van para un lado, ¿vale? Da igual, es como así, pero es que además lo mismo está el camión, que está el taxi, que está la bicicleta, que está el burro. ¡Wow! Pero bueno, si aquí, por ejemplo, en tema de seguridad vial hemos ido creciendo mucho, también igual que en la protección a las víctimas de género, son conceptos en los que hemos ido creciendo mucho. Entonces hay que reconocer que todo lo que son crímenes cometidos en la carretera, y digo crímenes, las conducciones temerarias, imprudentes, conducir bajo los efectos del alcohol, provocan muchos y mucho dolor, y entonces en eso tenemos una legislación que es verdad importante. Yo te lo comentaba porque en estos países es muy claro cómo la corrupción se ha permeado directamente hacia el tema del crimen de una manera muy grave. Está todo el tema del tráfico, lo que ocurre, lo que platicábamos hace un momento, con estas personas que de repente deciden desde los 14 años que van a trabajar para estas personas y los tiran a un hoyo, y el que salga vivo va a ser yo, y además tiene que morder y comer el corazón de la persona. A mí que está ahí. Me fascina todo el tema de Fíjate, yo aunque soy madrileña, me he criado en el sur de España.
en el sur, en concreto en el campo de Gibraltar, Algeciras. ¿Por qué te digo esto? Porque allí el narcotráfico es un modus vivendi. Es la región más pobre de España. Okay. Con menores niveles de educación y formación. Así con es. la renta per cápita más baja. La única manera de obtener ingresos, y ellos lo justifican, es el narcotráfico. De algo hay que vivir. Eso es muy, muy preocupante. Eso se llama las teorías del desarrollo moral. Cuando el sujeto justifica que lo que hace es su única forma, lo justifica, es mi única forma de vivir. Si transformamos esto a México, a ese gran y maravilloso México, qué historia tan apasionante tenéis, ocurre que hay muchísima gente que tiene cercenado el acceso vamos a decir, no me gusta hablar de escalas sociales, no, simplemente el acceso al trabajo, el acceso al estudio, sí, el acceso al bienestar económico. Así es. Y es una forma de vivir. Ya no hablamos del gran, vamos a decir, de alta cuna, las familias de su niña, su prima, su hijo, su nuero, no, porque ellos se mueven a un nivel muy alto. Claro. Son casi, es el negocio, ¿no? Entonces son mercaderes y establecen, pues como si fueran operarios mercantiles que llevan grandes empresas de importación y exportación. No, nos vamos al tráfico duro, al tráfico del que mueve el fardo, al del yato. Impresionante. Hablaba ahora, me interesa hace muchos años y además es muy interesante porque hay una página que es .com donde ellos mismos cuelgan ajustes de cuentas que deben ser vistos, porque cuidado con el no te metes, cuidado, mira lo que pasa si le robas al gato. Bestiales de cientos millones, que si te una motosierra mientras lo voy grabando. Tengo un vídeo en concreto impresionante que analizamos en clase, en el que dos sujetos han tenido la mala idea de robarle a y mirando a cámara dan una clase de moralidad. Niños, ya sabéis lo que pasa cuando hacen esto, no lo hagan, luego no hay vuelta atrás. Es tan bestial y mientras tanto el verdugo espera. Cuando ya han lanzado el mensaje, tengan cuidado, esto no debe hacerse, y vivo, le van cerrando un brazo y luego otro. De cabezas, por cierto, en la Revolución Francesa empezaron los estudios sobre encabezas. Porque cada vez que caía una cabeza con la famosa máquina de guillotín se levantaba la cabeza y la cabeza gesticulaba, miraba. Y los médicos de la época empezaron a estudiar por qué las cabezas tenían todavía reacción una vez que estaban amputadas. Bueno, pues hoy en día sabemos que escuchan, ven y oyen durante por lo menos algunos segundos. Lo digo por estas ejecuciones de los médicos. Se ha llegado al punto, como bien decías, me fascina y me horroriza en la misma medida. Tan anormal es el santo como el criminal, decía Kurt Schneider, y un psiquiatra alemán. Esa normalidad me llama la atención como profesional y el cristianismo me fascina. Tenéis una cultura impresionante, desde los mexicas que hacían aquellos rituales con el que extraían el corazón, la fuerza vital del enemigo y la devoraban como una ofrenda ritual a los dioses. Y hoy en día, tenéis a vuestro Calva Cepeda que se medio devoró a 3 novias porque le encantaba Aníbal Lecter, y ahora hay una especie de carisma ritual. Cuidado, que también en Liberia, Joshua, que está ahora mismo un ex militar liberiano, que de hecho está en ciernes de ser juzgado, practicaba el carisma ritual, se comía el corazón de algunas de sus víctimas. Hay un reportaje interesantísimo que habla de él, de unos antropólogos franceses. Pues bien, ese canibalismo que practicáis, también he tenido la posibilidad de ver algunos vídeos en México, donde abren la caja torácica a un sujeto, con la caja torácica abierta, corazón y pulmón todavía moviéndose. Impresionante, es difícil verlo. Extrae el sujeto parte del corazón y se lo come delante de la víctima. Es una forma, eso lo llamamos, es la transustanciación. Cuidado, que en el ritual litúrgico de la Iglesia cristiana te comes el cuerpo de Cristo y bebes su sangre. Por favor, con todos los respetos para los creyentes. Claro. Pero eso es una creencia en la transustanciación. Pues bien, este
del que tú me hablabas, digamos que lo que se practica o lo que se busca es ingerir la carne del otro como un efecto de tu poder y de tu control, como una forma de dominio absoluto. Cuentan que en la batalla de Boyd, en Nueva Zelanda, los maorís devoraron a más de 60 hombres blancos en una batalla muy importante. ¿Y sabes cuál era su fin? No era gastronómico, claro. No era hedonista, no era de supervivencia, ni siquiera la transustanciación de me apodero de parte de mi enemigo. ¿Era miedo? Cagarlos. Soy tan poderoso, soy un guerrero tan superior a ti que te convierto en mierda. ¡Wow! Así que bueno, el que practicáis vosotros básicamente pretende, uno, infundir pavor, dos, romper todos los resortes, vamos a decir, sensibles. ¿Tú qué quieres? ¿Formar parte de la banda? El ritual de iniciación es comerte un trozo de corazón. Demuéstrame cuán hombre eres. Hace no mucho un alumno me pasó uno, mexicano también, en el que ves al crío, está aterrado. Acaban de arrancar la piel a una víctima. Siempre son ajustes de cuentas. Le quitan el arco facial completo. Parece de mentira. Le llaman la careta de Halloween al vídeo. Mueven la piel y le dicen a un chico que no tendrá más de 13 años, póntela. Le ves temblar. Está muerto de miedo, pero no quiere ser aquel al que quitan el rostro. Quiere ser un jefe poderoso y se la pone sobre su cara. Es muy bestia y son también formas de, vamos a decir, manipulación coercitiva, en la que consigues que alguien se adscriba a tu grupo, que rompa resortes de inhibición de conducta, que rompa los hilos morales que pudiera tener para cometer todo tipo de atrocidades. Pero lo más triste de todo esto, la teoría de las oportunidades, es que ni siquiera en el campo de narcotráfico somos iguales en oportunidades. Es decir, fíjate qué cruel es la vida. Hay quien nace pobre y muere pobre. Hay quien nace enfermo y muere enfermo. Y hay quien desea, incluso en el mundo del narcotráfico, ser un gran capo, pero nunca llegará a ser un gran capo. Y se quedará ahí. En el sindicato, ya sabes tú que la edad media de supervivencia, la mayoría ni siquiera alcanza la mayoría de edad. Así es. No llega a los 18 años. Es muy, muy impresionante. México es fascinante. Su cultura, sus gentes, fascinante. A mí es un país que me atrae muchísimo, para lo bueno y para lo malo. Y luego hablabas tú de la corruptela. Nosotros tenemos una clase política también corrupta. Lo que pasa es que nuestra corrupción es de despacho, es del billete, es del sobre. Es una corruptela económica en la que la violencia no se usa tanto. A mí me impresionó mucho ver una foto de Leiva en la foto era policial. Y está el tío desnudo, acribillado a tiros, lleno de billetes. Por Dios, la policía ha hecho esa foto. ¡Wow! En España ocurre también. No esa violencia, pero sí que los tentáculos de la podredumbre y de la corrupción llegan a lo más alto, pero no con los niveles de violencia vuestros. Y ahora, pensando en eso, ¿cómo podrías... O sea, ¿cuál es el proceso para ti si te toca defender, por ejemplo, a una de estas personas que le ha cercenado con una motosierra a más de 50 personas? No tendría, primero... Y es atrapado. No tendría problemas. Yo defendería a Aníbal Lecter. No. B. Tenemos que hacer una distinción. Cuando actuó como abogada del turno de oficio, soy como un médico de urgencias. El turno de oficio seguro que tenéis algo similar en México. Sí. Se hace de forma voluntaria y asistes a personas de toda índole que no tienen capacidad económica. Ahí soy un médico de urgencias. Quiero decirte con ¿puede el médico en urgencias decirle, no le coso la herida porque es usted un pederasta? No le atiendo, es usted un asesino. No, yo te atiendo. Sí, estoy pensando en un caso real que tuve hace unos años. Un sujeto de 29 años había visto a una niña, por cierto, ecuatoriana, muy pequeñita, no tenía 8 años. No medía 1 metro. Violación anal y vaginal. Le había destrozado la cara a golpes y le había roto el maxilar superior. Uno de los delitos más repugnantes que he visto en mi vida. Había dejado restos de semen sobre la niña. No tenía defensa, Fepo.
Pues no. No tenía defensa. Yo le invito a que lleguemos a un acuerdo, que en vez de 15, 20, le caigan 12. Dice que no. Defensa de perfil bajo. Señorías, mi cliente dice que no ha sido. ¿Ven? Abogada particular. Como abogada particular, yo decido quién entra en mi despacho, si le llevo o no le llevo. Llega ese sujeto que ha practicado el canibalismo y ha cortado con una motosierra a 50 personas. Por cierto, muchos no son necesariamente psicópatas, sino sociópatas. El psicópata, vamos a decir que de algún modo nace, o puede haber tenido un golpe en el prefrontal y eso afectarle a su mundo emocional. Pero el sociópata se va enfriando, como habíamos dicho, se enfría emocionalmente, pero luego a lo mejor, oye, el tío con la motosierra descuartiza a alguien, pero luego llora con su perro, con la Virgen del Rocío y adora a su abuela, ¿vale? Bien, vamos a volver a ese sujeto que viene a mi despacho que ya le defienda. La mejor defensa en este caso va a depender de las pruebas. Pongamos que las pruebas son categóricas. Lleguemos a un buen acuerdo, caballero. La mejor defensa de una serie es cerrar un buen acuerdo. Conseguir algún atenuante e intentar saber por qué le ha pasado en su cerebro. Tuvo usted una infancia disfuncional. Podemos explicar por qué tiene algún tipo de trastorno conductual. Podemos rebajar la condena de 20 a 15. Ese es un buen acuerdo. Ahora, si un tío pretende que yo mienta, que lleve testigos falsos, que falsifique algún tipo de documento, este no es el despacho. ¡Wow! Entonces, a ver, hablando de los casos que has tenido, yo sé que no se pueden decir a lo mejor nombres, etcétera. ¿Cuál fue el primero que, supongo que al principio debe haber sido así, que te impactó? Hombre, me impactó. He tenido varios casos muy impactantes. Un caso que me impactó mucho y fue de los primeros que tuve fue el de un niño violado por su padre, cuyo relato era demoledor, y no conseguí convencer a un juez. Ni conseguí siquiera llegar, cuando llegué al Tribunal Constitucional, el máximo tribunal en nuestro país, no conseguí que nadie se creyera aquel niño. No lo puedo entender. Y me lo llevaré a la tumba. Otro caso que me impactó mucho fue el de una madre que acusaba a su hijo. Su hijo lo tenía todo para ser el malo. Era yonki, enfermo terminal de SIDA, tenía muchísimas cuentas pendientes, antecedentes por delitos de con violencia, un delincuente profesional. Y su madre le acusaba de haberla pegado. Pero él me dijo: yo jamás he tocado a mi madre. Mi madre es una madre desnaturalizada y cruel. Y soy así por la madre que he tenido. Nos dejaba abandonados desde pequeños, nos dejaba sin comida. Me presenta a su hermana, y su hermana es tuerta. Y me dice: ¿sabes por qué me falta este ojo? De una paliza que me dio mi madre. Con la hebilla me lo vació. Y no me llevó al hospital. Mi hermano es víctima de... Mi madre le está denunciando para que le den puntos para conseguir una casa de protección oficial. Cuando yo llegué a defender a aquel chico, quise contar su verdad. Pero solo vieron lo que antes hablábamos: al yonki, enfermo terminal de SIDA, con un montón de antecedentes, y a una abuelita que decía que la habían pegado y le condenaron. Pedí que por favor alguien escuchara a aquella hermana tuerta, que contaba una infancia terrible, que demostraba que en realidad la madre era un monstruo. No me hicieron caso. Y en segunda instancia lo conseguí. Conseguí que escucharan a aquella mujer. Dejó a la sala helada. Mira, al poco tiempo conseguí que le absolvieran. Al poco tiempo me llamó su hermana y me dijo que él había muerto, pero había muerto en libertad. Y fue para mí un logro absoluto. También recuerdo, y mucho, a una sexual que tenía cicatrices como mis dedos. Había sido torturada con un soplete en la espalda. La habían traído en un barco. Habían vendido su virginidad por unos 300 euros. Unos $300. Hacía completos a 5 euros. Perdón, felaciones a 5 euros y completos a 20. Y tenía que devolver una deuda de 50.000 euros. Hay una redada. La dicen que hace pasar por esta persona. Y de pronto, para sin complicaros mucho, en la redada a ella la acusan de ser una madán. Mira, Fepo, la piden 9 años de prisión. No, y yo me encuentro con una pobre nigeriana preciosa que ha tenido una de las vidas más horribles que he visto en mi vida, que la piden 9 años de prisión.
fue la única vez en mi vida que yo he llorado en un juicio. Hablaba muy mal el español. La madana auténtica era enorme. Digo, esa sí que practicaba el castellano. Madre mía, yo de hecho cuando me miró en el juicio, por un momento tuve terror y al instante pensé, no, aquí soy yo la que te va a dar miedo. La habían sometido a un ritual de vudú, el yuyu la iba... porque claro, el vudú ellos son muy creyentes, entonces se comen el corazón de un pollo, es todo santería y magia, y si no pagan los 50.000 euros, su familia morirá o sufrirá el yuyu, que es el castigo. Cuando esta chica se levantó y gritó al tribunal, yo chupo 5, follo 20, llorando, mira, la sala se quedó. Bueno, al final retiraron la acusación, conseguí ganarlo, pero ella siguió pronunciándose, y aunque a sus captores los metieron en la cárcel, ella tenía que pagar sus 50.000 euros. Fepo, qué triste. Y participé también en El crimen de la baraja, en la serie Alfredo Galán. Yo ahí estaba muy verde, ahora voy a hacer casi 30 años de profesión, llevaba muy pocos años ejerciendo. Probablemente cometí muchos errores, como abogada aprendí mucho de mis errores y fue un caso muy impactante. Y también fue un caso triste porque yo llevaba a una chica que había quedado con vida, que había sobrevivido al ataque, a uno de los ataques de este sujeto. Alfredo Galán es un sujeto que fue condenado por el asesinato de 6 personas en Madrid y 2 tentativas. Iba matando prácticamente al azar con a Tokarev, con un arma que trajo de Bosnia. ¿Pero él era un sociópata? Yo creo que más que un sociópata, él era un sujeto con una frialdad emocional total. Se le diagnosticó con una psicopatía. Pero en realidad era un don nadie, Fepo. A veces investimos a los asesinos, sobre todo a los asesinos en serie, como especie de un aura, wow, de superhombres, ¿no? De superhombres. Nos da la sensación, porque todos tenemos en mente la maravillosa obra de Thomas Harris, El silencio de los corderos, es Aníbal Lecter, exquisito. Por cierto, interpretado por la maravillosa película de Jonathan Demme, interpretado por el genial Anthony Hopkins. Sí. Elegante, sutil, que solo mata a personas molestas, alguien casi poderoso. Por cierto, estaba inspirado en Ted Bundy, ¿no? Y sus dientes como herramienta homicida. Pero en realidad, la mayoría, y he conocido a muchos por mi profesión, de los que conozco, son mediocres, Fepo. No son ni especialmente poderosos, ni especialmente inteligentes, ni son superhombres. Los hay desde el pobre desgraciado, digo pobre desgraciado porque por circunstancias X ha terminado matando a alguien y está arrepentido de haberlo hecho. De esos conozco a varios, hasta el tío frío y acerado, matones, pues lo hacen como una forma más de trabajo y no son personas especialmente fascinantes. Alfredo Galán siempre será para mí un misterio, un tío que de joven todos se reían de él, era el tonto de la clase. Yo creo que intentó ser alguien y ni siquiera gente lo consiguió. Vosotros tenéis unos en serie muy interesantes, ¿eh? Bastantes. Sí. Digo, tú comentabas lo del caso de las Mariquitas. Juana Barraza tuvo una vida terrible. Terrible. Juana Barraza, su madre con 11 años, la cambió por unas cervezas. Sí. La vio con varios hombres. Sufrió durante toda la infancia. Tuvo su primer embarazo a los 12 años, por Dios. Tuvo varios hijos. Luego se hizo la dama del silencio. Intentó salir para adelante. No estoy justificando. Ella era una gerontofóbica. Gerontoancianofobia. Tenía un odio terrible hacia las personas ancianas porque le recordaban a su madre. Insisto que no lo justifico. Y de hecho rompió los moldes de la perfilación criminal. Porque claro, la perfilación criminal decían, vale, serie de ancianas, gerontofílico, de contenido sexual, varón, entre 25 y 35, raza blanca, nada que ver. Entonces un tío fascinante. Y de hecho ella sigue reclamando por su inocencia, ¿no? Sí. Se casó en la cárcel también con una... ¿no? Así es. Dios los cría. Y tiene una tiendita. ¿Tiene una tiendita? Tiene una tiendita en la cárcel. Qué maravilla. Dicen, es que tuvimos a una persona que estuvo... no en prisión, pero la conoció en prisión y nos dijo que es una persona muy amable, pero ¿seguro? Que hay personas que no la quieren dentro y hay personas que la quieren mucho. Y le dije, ¿cómo que hay personas que no la quieren y que la quieren? Y dice, es que tiene una tienda. Entonces,
el tener una tienda le da ciertos privilegios que otros no tienen, por lo cual unas personas la quieren y otros no. No, ella, hombre, debe ser una mujer a la que no cabre esa Juana Barraza. Le gustaba la lucha libre y todo. Sí, bueno, verla de bestia de Dama del Silencio, con su mono rosa y una especie de antifaz blanco, fascinante. Calva Cepeda también me resulta muy interesante. Yo voy siguiendo toda la criminalidad, bueno, que trasciende vuestras fronteras y de la que voy teniendo conocimiento, y el mundo del porque me espanta. Hay muchas cosas. De hecho, si te parece, quisiera comentarte algo para que me des tu opinión. Digo, yo sé que es distinto porque está ocurriendo en México en este momento y es algo a lo mejor no tan importante, pero que a las redes sociales, lo que te decía, que se sienten jueces, pues están tomando una vertiente bien rara y un efecto muy extraño en México. Por favor. Hay un influencer que mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia, porque básicamente es una persona que heredó supuestamente mucho dinero de su padre. Vale. Entonces se hace famoso, detiene la vía en un puente en Guadalajara, en México, para mostrar sus automóviles. Nadie puede, ni siquiera el crimen organizado, hacer eso, y esta persona lo hace porque corrupción. O sea, vamos, él cuando dices detiene la vía, detiene el tráfico. Detiene el tráfico en un puente principal, en una de las ciudades principales de la República. O sea, él se planta con su par bien puesto ahí. Para poder hacer un video de 30 segundos para totalmente el tráfico, para colocar sus automóviles. Porque entiendo que ha untado a alguien que se lo permite. Así es. Pasa el tiempo y lo acaban de detener hace unos días. En las fotografías él está totalmente sonriente porque una mujer, golpeó el espejo de su coche y entonces ella se baja para decirle que no hay problema, que tiene seguro y que vamos a arreglar las cosas, aunque no le pasó nada al coche. Y él, al ver la camioneta de esta señora, que es una camioneta pues más o menos, más humilde, la de él es claro, increíble, cochazo, la agarra a golpes, la patea en el piso, la deja totalmente ensangrentada. ¿Y me estás diciendo que hay gente que le apoya? Espera, hay videos de todo esto. Videos, o sea, no es como que hay videos que sí, de las cámaras de seguridad. Que está. Hay gente que lo intenta detener, también les lanza patadas, se sube a su camioneta con las personas con las que está y huye, después lo detienen. Pero la noticia es la siguiente, y es lo que todo México se pregunta, porque así es como lo están presentando, porque eso es lo que ocurre en México. ¿En cuánto tiempo va a salir? Bien, yo no conozco vuestras leyes, vamos a trasladar esta, quiero decir, no conozco... Ándale. Claro, voy a trasladar esto a España. Venga. Más allá de que sería el tonto de la semana, que es una expresión que tenemos aquí mucho, podría ser el tonto del mes o incluso el del año, yo no me voy a posicionar en que si hay quien lo apoya o no lo apoya. La violencia nunca tiene una excusa. ¿Sabes? Decía Einstein, lo peor de este mundo no es quien hace el mal. Eso es preocupante. Lo peor es los que se sientan a mirarlo. A mí lo más aterrador de esta noticia no es que haya, me vas a permitir la expresión, un gilipollas que se cree superior a los demás, que usa su dinero para pagar policías que cortan el tráfico, impidiendo que uno llegue al hospital, que el otro llegue a su trabajo, que el otro atiende a su madre, cortando la vida de un montón de ciudadanos simplemente para exhibirse, poderoso narciso, para mostrar su coche o su belleza. Ni siquiera lo preocupante es que este sujeto grave la agresión a una pobre mujer, utilizando su fuerza y dañándola de forma absolutamente injusta, porque la violencia, cuando es para repeler otro ataque, una legítima defensa, para defender a otro, pero eso sería más agresividad. Por cierto, la violencia tiene un toque de crueldad, la agresividad quizás simplemente es el uso de la fuerza. Lo preocupante para mí no es esto, que lo suyo sería en España, pues podría desde un desorden público, al que sumaría un delito de lesiones, un delito de revelación de secreto, porque además difunde las imágenes, podrían caerle varios años de prisión, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Lo que me preocupa es que tú me digas que esto se cuelga en redes y que todavía hay quien le da un like. Porque lo lógico sería que cualquiera empatice con la pobre señora, claro, con los señores que se quedan esperando en el tráfico, porque él no se da cuenta, pero muchos de los que cruzan ese puente van a atender a una persona mayor, van a trabajar con niños, van a un juicio, van a un hospital, se encuentran enfermos, son 1000 vidas las que tú estás parando. Y la concatenación de sucesos, a lo mejor alguien incluso
porque necesitaba que le llevaran y tú lo has impedido. Claro, que a mí lo que me fascina es que me digas que haya gente dándole un like. Así es. Creo que el mundo de las redes, yo no tengo redes sociales, creo que el mundo de las redes está enfermando nuestro espíritu, nos enfría. Es como cuando ves vídeos y vídeos y vídeos de violencia y terminas riéndote, te enfrías emocionalmente. Algunos parecen una película gore. No es una película, es real. Es un efecto bien raro, ¿verdad? Sí, creo que nos estamos enfriando emocionalmente como sociedad. Y esa sociedad con las emociones frías, ¿no al final es también culpable de el surgimiento de crímenes seriales, de criminales peligrosos? En Estados Unidos es algo muy sorprendente. Cuando yo llevo muchos años estudiando la depredación y los asesinos en serie. Oye, ¿por qué el mundo anglosajón, Fepo, acumula el mayor número de en serie de todo el mundo? Es verdad que en África hay una cifra oscura importante y no se publicitan, claro. También en el mundo de China, vale, pero de los conocidos el mundo anglosajón acumula el mayor número. ¿Por qué? 1, cultura victoriana represora, y 2, cultura de la fama. Así es. Es que en Estados Unidos de Jeffrey Dahmer han hecho un sello de correo postal, Fepo, para que tú o yo consiguiéramos que plasmara nuestro rostro en un sello. Mira, tendríamos que ganar el premio Nobel. Ni trabajando toda la vida, ni siendo más bueno que un santo, ni dedicando tu vida a la sociedad, consigues que plasmen tu imagen en un sello de correo. Bueno, pues en Estados Unidos, si te cargas a 17 tíos, te los medio devoras, incluso haces zombie con alguno de ellos, consigues, porque te compran los derechos para hacer una película de Ted Bundy, porque John Wayne Gacy, por Dios santo, que y mató a 33 niños, ha vendido cuadros antes de ser ejecutado, algunos de ellos por $30,000. Dicen que Johnny Depp le compró uno. Se hacían en subastas en Las Vegas de cuadro. Es que es un cuadro, por Dios santo. Entonces creo que hay una corriente social que convierte en iconos populares. Issei Sagawa es un japonés, hijo de un multimillonario, que se comió a René, su compañera de piso, haciendo un sushi, por Dios. Consiguió que le extraditaran a Japón con un diagnóstico de demencia. No fue juzgado. Tuvo club de fans, ha muerto hace poco, el año pasado. Tuvo club de fans. Le entrevistaban en televisión como un auténtico gourmet. Estamos locos. Mató y devoró a una chica. Si hubiera sido tu hermana, tu madre, tu hija. Nos falta empatía. No nos colocamos en la posición del otro. Vemos la vida como si fuera una película. No es una película. El sexo y la violencia son muy atractivos. A nuestras neuronas les provocan importantes descargas químicas. Nos excita, no sexualmente, nos excita como seres vivos, Eros y Tánatos, las fuerzas de la naturaleza. Claro que una buena serie, si tiene violencia y sexo, me gusta. ¡Claro! Por Dios, pero la ficción. Te gusta ver el Circo Romano y el Ludus y el Partagus, y te gusta ver una película como 300, que es todo, ¿sabéis cuál es? Supongo. Sí. Es fantástica y visualmente fascinante. Impresionante. Pero es violencia. Es sexo. Bueno, bien, son fuerzas de la naturaleza. Además reconoces en el otro, porque nos atrae el true crime, nos atrae el lado oscuro, forma parte de nuestra naturaleza, excita nuestras neuronas, razón biológica. Razón psicologicista, nos gusta saber el mal que hace otro para así también prevenirlo. Razón sociológica, necesitamos monstruos para establecer que eso no se hace. Todo eso está bien, pero de ahí a convertir al que lo hace en un icono popular, en un ser digno de admiración, seguir o hacer un club de fans. Por cierto, Nicolás Cruz es un más semi-adolescente que hace no mucho ha matado a un montón de gente en Estados Unidos y recibe cartas en prisión de admiradoras. James Holmes también, que entró en un cine, en una premiere del Joker y mató a un montón de personas, tiene club de fans. Ted Bundy recibió cientos de cartas de mujeres que se querían casar con él. Richard Ramírez se casó con una admiradora en prisión. Así es. La hibristofilia, la fascinación de muchas mujeres por hombres violentos. ¡Wow! Es un tema, ¿verdad? Está torcida la sociedad. Es un temazo. A ver, yo no creo en el ser humano. Fepo, no creo nada.
De hecho, como hembra me extingo. Decidí no tener hijos. Soy una mujer fértil y no me he reproducido por voluntad propia. Es mi aportación a la sostenibilidad del planeta. Como decía aquel, cada vez que cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Yo en mi caso a mi gato. Mis gatos. No creo en el hombre. Somos el cáncer de la Tierra. Como individuos hay seres maravillosos. Como colectivos somos terribles. Entonces, bueno, sí, no creo que... Es que el ser humano de hoy en día es peor que el de antaño, no. De hecho, los expertos en historia y los antropólogos te dicen vivimos el momento más pacífico de la historia del ser humano. Hace 200 años una mujer no podía salir siquiera sola. Claro. Entonces, hoy en día tenemos leyes que nos protegen, el concepto de que un animal es un ser sensible. Vamos avanzando mucho. Pero espero que nos extingamos antes. Estamos avanzando, pero... Ya verás esta frase. ¡No! Es anti-seres humanos. Poco. Creo poco en el ser humano. A mí me pasa mucho que antes de este podcast yo creía muchísimo en el ser humano y a veces me doy cuenta de que básicamente estamos perdiendo la batalla. Parece que no. Hay gente maravillosa, Fepo. Sí, claro. Hay individuos... era la frase de Bertolt Brecht. Hay gente que lucha un día, es buena. Hay gente que lucha semanas, es mejor. Hay gente que lucha meses, es mucho mejor. Y la hay que lucha años, es fantástica. Los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Hay gente estupenda. Sí, hay gente estupenda. La gente estupenda no se la ve. No suele estar en los lugares de poder, ni suelen no verse. Suelen ser invisibles. De hecho, creo que la inteligencia es un gen regresivo y que impera la estupidez y la astucia. ¿Sabes? Sinceramente, yo creo en el individuo, pero en la masa no. Y socialmente somos una masa. Entonces, lo del club de Bilderberg y todo esto, ¿no? Es que nos gobiernan 500. Sí. Ya, no me quiero poner conspiranoica. Pero yo ya estoy por creer más en las abducciones alienígenas. Que no creo yo creo que ni van a venir, porque es que no dudo yo que existan, ¿eh? Uh-huh. Pero si miran aquí dirán, ¡bum! Ni de coña. Te voy a comentar una cosa y ya para que cerremos, fíjate. Hay otro podcast que es el podcast paranormal y justo hay como mucha comunicación con gente que dice tener contacto con seres extraterrestres y más. Digamos que yo le creo solamente a uno de 100. Todos tienen un mismo mensaje, los que hablan de manera seria de este fenómeno actualmente. Ya no están llegando, se están alejando cada vez más porque están espantados. No me extrañaría. De la realidad humana. Yo antes era muy agnóstica y con los años digo, mira, casi entre no creer nada y creérmelo todo, me voy a volver politeísta y me lo creo todo. Mi padre, que en paz descanse, gran maestro, era un grandísimo médico, me decía hace mucho que los alienígenas están entre nosotros. ¿Sabes cómo se llaman, Beatriz? Virus. Son muy inteligentes y no sabemos absolutamente nada de ellos. Y son capaces de borrarnos en nada. Se adaptan a todo, son mutables. Yo no voy a decirle que no a nada. Ya puestos a no creer, puedo también creérmelo todo. Así que, bueno, pues la verdad que es un placer absoluto hablar contigo. Ha sido increíble, Fepo. de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, antes de que nos vayamos, nada más rápidamente, ¿por qué no invitas a la gente a tu podcast? Sí, venga, me encantará. Muchas gracias. Pues sí, tengo un podcast que es muy brutal, que se llama Bestias. Estoy en Podimo y hablamos de todo desde en masa, gastronomía letal, mujeres letales, niños perversos, crímenes en la red, zoosadismo. Intento meterme en aquellos rincones oscuros donde nadie quiere mirar, yo me adentro. Así que os invito a acompañarme a ese reverso tenebroso del ser humano. Increíble. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantado. Y un besazo y ándale a ese país maravilloso. Muchas gracias. Un placer. Acompáñenos por favor la próxima semana para que estudiemos otra vez y nos adentremos en una mente criminal. Buenas noches.